Buenos días. ¿Podemos empezar? ¿Sí? ¿Todo está en orden? Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento, en particular a mi directo amigo Mario. En realidad, para mí es muy grato y muy honorífico. Es un honor para mí tener la oportunidad de volver a reintegrarme en la actividad de la sociedad. En realidad quiero felicitar porque se nota que hay un crecimiento, hay un impulso y hay una voluntad de ir dando el lugar que se merece la sociedad en el contexto del manejo del dolor. Bueno, entrando en tema, me han pedido que comente algo sobre el bloqueo interescalénico. En realidad, los aspectos más relevantes de este bloqueo debemos mencionar necesariamente que es uno de los bloqueos más antiguos que se han realizado en temas de anestesia regional. Hay una descripción muy amplia, muy vasta sobre todos los tipos de bloqueos, digamos sobre los bloqueos que se realizan y en particular sobre este bloqueo interescalénico. Hay técnicas muy antiguas desde 1885 y 1900, a inicios del siglo XX, cuando se hacían los bloqueos por vía abierta, colocando cocaína directamente en el plexo braquial. Pero luego, ya en el siglo XX, desde comienzos, principios del siglo XX, se empezó a describir las técnicas percutáneas para ingreso, para bloqueo del plexo interescalénico, del plexo braquial. Finalmente, las las últimas técnicas descritas básicamente históricas, digamos, ¿no? Las tradicionales datan de 1970 con Winnie Alon, quien describió ya el acceso lateral del plexo braquial. Ahora, el bloqueo clásico tomaba en cuenta las relaciones o las referencias anatómicas, y uno de los puntos más importantes era el borde posterior del esternocleidomastoideo, tratar de palpar el surco interescalénico, y uno de los puntos de referencia que nos hacían justamente era el trayecto de la vena yugular externa. Sin embargo, todo esto se ha venido a facilitar, digámoslo entre comillas, con el advenimiento de la ecografía como una ayuda fundamental en todas las técnicas de anestesia regional y principalmente en los procedimientos invasivos. Como indicaciones, yo pienso que las principales están aquí expresadas como todo lo que es cirugía abierta de hombro, artroplastias de hombro, reparación del manguito rotador, artroscopía de hombro, acromoplastias y las cirugías que tienen que ver con la extremidad distal o la extremidad externa de la clavícula, todo lo que son problemas articulares acromioclaviculares básicamente, en la luxación recidivante de hombro, en la osteosíntesis de clavícula y en la cirugía artroscópica en general en la parte del hombro. Ahora, una cosa que es importante recalcar respecto a este tipo de bloqueos es que tienen un gran componente nociceptivo todas aquellos procedimientos o cirugías que se realizan sobre el hombro. El hombro en realidad, cuando es abordado por técnicas quirúrgicas, tiene tejidos articulares, periarticulares, componentes musculares y son ricamente inervados. De tal forma que luego de la cirugía o durante la cirugía, el influjo nociceptivo de todas las fibras que participan, especialmente C, aferentes a alfa y beta, y las a delta, son básicamente no muy abarcadas o bloqueadas por los opioides. Por lo tanto, el dolor en este tipo de procedimientos no está bien beneficiado o no está bien controlado con los opioides. Por lo tanto, se hace prácticamente una obligación bloquear a este tipo de cirugías porque el dolor suele ser muy intenso y a veces no se controla adecuadamente con medicación. Dentro de las contraindicaciones principales tenemos las discrasias severas, que es una contraindicación absoluta. Se describe que los anticoagulantes como terapia preventiva para procesos trombóticos no es una indicación absoluta, sino más bien relativa. La infección del sitio obviamente es absoluta. La negativa del paciente siempre va a ser una contraindicación absoluta, y las alergias a los anestésicos locales.
De ahí tenemos los problemas respiratorios, como disfunciones respiratorias, neumonías o algunas neumopatías, perdón, son también una contraindicación en este tipo de bloqueos, especialmente si es que se intenta hacer un bloqueo bilateral. Por eso es que la técnica bilateral también es una contraindicación absoluta, básicamente por la posibilidad de bloquear, y de hecho hay un grado de bloqueo del nervio frénico, por lo tanto la disfunción ventilatoria podría ser uno de los problemas más grandes. Y finalmente la anestesia general establecida, no como contraindicación, sino como una disyuntiva o una alternativa al bloqueo cuando se decide hacer la anestesia con bloqueo exclusivamente o hacer como un complemento de la anestesia el bloqueo regional para el tema de dolor o manejo del dolor posoperatorio. Entonces, repito, ventajosamente con la presencia o la disponibilidad de ecografía, esto se vuelve una especie de simbiosis o una ayuda. Muchas veces la anestesia general más bloqueo o otras veces bloqueo más anestesia general. Hay algunas disyuntivas o algunas discusiones si es mejor bloquear al paciente antes o es mejor bloquear después. Quienes dicen que se bloquee primero al paciente nos hablan de la necesidad de ver los efectos que el bloqueo nos produce sobre el plexo, básicamente sobre la inervación, y otros dicen que en cambio es mucho más fácil o más tranquilo para el paciente bloquearle ya dormido porque no va a sentir todo el estrés que significa los pinchazos, a pesar de que se usa anestesia local para la infiltración. El otro punto importante es recordar que ¿por qué es mejor el bloqueo para la cirugía de hombro? Porque básicamente la articulación acromioclavicular tiene una gran inervación por los nervios supraescapular y el nervio axilar, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, con las raíces subescapulares, supraescapulares y todas las ramas del nervio axilar que van a dar la inervación a la articulación del hombro. Entonces, una cosa que es importante y creo que antes de entrar en el video, Marito, es recordar que en la posición quirúrgica para este tipo de cirugías, me enfoco en la cirugía de hombro porque es la principal indicación, es la disyuntiva que habíamos dicho, si anestesia general o regional para esta cirugía o bloqueo analgésico posoperatorio. Recordemos que la posición es una posición muy difícil y una posición riesgosa. Siempre nosotros tenemos mucha precaución cuando tenemos estos procedimientos de estar pendientes de este tema de la posición. El paciente está en silla de montar, muy sentado, muy vertical. Se requiere ponerle al filo de la mesa para que el cirujano tenga un acceso más rápido y más fácil, pero eso obliga a que nosotros tengamos que colocar cuellos ortopédicos, obliga a que tengamos que mantener el cuello en una posición fija con almohadas, incluso sujetando con cintas de esparadrapo, de vendas, de tensores elásticos, etcétera, etcétera. Por otro lado, entonces, en cuanto a los equipos, lo que básicamente se necesita es un equipo de bloqueo, puede ser un equipo de los kits que vienen ya dispuestos o una bandeja con unos campos quirúrgicos, unas limpieza, unas pads para limpieza. Se recomienda también cuando se hace como primera técnica la anestesia regional, utilizar un estimulador y las agujas de bloqueo que son las básicas, ¿no? Acordémonos que la posición nos da puede activar el reflejo de Bessel-Harich y producir cambios hemodinámicos y respiratorios. Hay dificultad de los rescates por dolor residual, los movimientos y presiones en la cirugía son continuos y requieren sedación para el control y el manejo de la vía aérea. Se nos hace un problema incómodo para el paciente si es que está despierto. Entonces esto deja como un tema de discusión, ya depende mucho del protocolo que se utilice o que se pretenda utilizar, pero básicamente esto es la parte de preparación, los componentes y el tema de la ecografía, que lógicamente es una de nuestras herramientas muy utilizadas. Creo que con esto podemos pasar al
Gracias, doctor Marito. Es el que le mandé. Ya, ábrele la carpeta que dice video. Esta sí no está acá, porque todavía no tengo fotos. La puedo pasar yo desde el mío, ¿puedo? Ya. Interés calémico y axilar, ¿no? Ah, ya, sí. Bueno, os voy a presentar un vídeo sobre el bloqueo interescalénico. Bueno, ya sabéis, uno de los bloqueos básicos, junto al axilar que va a presentar luego Carlos. Bueno, con eso podrías cubrir prácticamente toda la cirugía de la extremidad. Es un bloqueo que, a pesar de ser básico, a mí me llama la atención cuando veo a mucha gente hacerlo, que la absoluta falta sistemática que tienen a la hora de escanearlo. Básicamente van buscando un semáforo, el signo este del semáforo, pero sin ninguna sistemática. Bueno, yo voy a poner un vídeo, algunos resultará, yo creo que simple, puede ser, para que veáis la sistemática que yo sigo, que es la que yo le enseño a sobre todo pues, a los residentes que tenemos en el hospital. Bueno, también os diré que hace años que no hago interescalénicos, yo busco otras alternativas, pero bueno, lo único que hago son meramente docentes, pero sí pienso que hay que seguir una sistemática. El vídeo os va a enseñar la sistemática que yo normalmente usaba, bueno, y uso ahora como docencia para los bloqueos que hago con residentes, ¿vale? Son 6 minutitos. El abordaje interescalénico del plexo braquial es el abordaje más proximal que se puede realizar. De forma básica, consiste en un abordaje a nivel de las raíces C5 y C6. A este nivel encontramos las 5 raíces emergiendo cada una entre 2 vértebras a través del foramen intervertebral. Por tanto, la distancia entre C5 y T1 es larga, irreductible y similar a la altura de 4 vértebras, ocupando en su conjunto un volumen con un área de superficie aplanada en sentido antero-posterior y muy elongado en su diámetro vertical. Por este motivo, solo asegura un bloqueo completo de las raíces C5, C6 y C7, siendo inconstante a nivel de C8 y T1. Por tanto, este abordaje está indicado para cirugías proximales de húmero, cirugía de hombro y clavícula. Además de las raíces C5, C6 y C7, hay que tener en cuenta una serie de estructuras nerviosas. Primero, el nervio frénico, con una tasa de bloqueo prácticamente del 100%, al disponerse en íntima proximidad a la raíz C5 cuando ésta alcanza el vértice del surco interescalénico. Por otro, a los nervios dorsal de la escápula y torácico largo, que se desprenden del plexo atravesando el músculo escaleno medio y pueden ser potencialmente lesionados con el trayecto de la aguja. Se coloca al paciente en decúbito supino, el cabecero elevado 30 grados y la cabeza rotada ligeramente hacia el lado opuesto a bloquear, el brazo pegado al cuerpo, con el hombro relajado de manera que exponga toda la región del cuello. La sonda se apoya sobre el cuello, en un plano sagital y en un punto medio. El haz de ultrasonido ligeramente orientado hacia caudal y apoyado en el tercio externo del esternocleidomastoideo. Las primeras estructuras que hay que identificar son el músculo esternocleidomastoideo y debajo de él la carótida y la yugular.
Medial a los vasos se observa el lóbulo tiroideo, con un patrón ecogénico muy homogéneo, similar al del tejido hepático. El vértice superior del lóbulo tiroideo suele corresponder con el nivel C5-C6. Tras visualizar el vértice del lóbulo tiroideo, se desplaza la sonda hacia el lateral, dejando la carótida y yugular en un lateral de la pantalla, de forma que la imagen quede centrada a nivel de los músculos escalenos. A continuación, con un lento barrido caudal, se identifican las apófisis transversas y a las raíces emergiendo de estas. Las apófisis se visualizan como unas estructuras de horizonte hiperecoico con un silencio acústico posterior y, en el caso de C5 y C6, con una imagen de copa debido a los tubérculos anterior y posterior de cada transversa, donde se va a anclar la musculatura del cuello. Mediante pequeños movimientos craneocaudales se puede visualizar la raíz nerviosa emergiendo de la copa. Avanzando caudalmente se puede identificar la apófisis transversa de C7, ya que solo posee un tubérculo que se dispone posterior a la raíz en una imagen ecográfica denominada endromedario. Determinar la raíz C7 permite, mediante un barrido craneal, poder identificar sin ningún equívoco a las raíces inmediatamente superiores como C6 y C5. Una vez correctamente identificadas las raíces, un lento barrido caudal mostrará cómo C5, C6 y C7 van a colocarse en el surco interescalénico, entre los músculos escaleno anterior y medio, siendo este el lugar idóneo del abordaje interescalénico. El abordaje se puede hacer en plano desde posterior o fuera de plano entre el plexo y el músculo escaleno medio, siendo válido y suficiente visualizar una dispersión del anestésico local en la zona posterior del plexo. Por el riesgo de lesión del nervio frénico, se desaconseja el abordaje en plano desde anterior, así como tampoco se debe realizar el abordaje fuera de plano en el escaleno anterior, por el mayor riesgo de lesión de fibras nerviosas que con frecuencia están contenidas en este músculo. Cuando se realiza el abordaje en plano desde posterior, con el fin de evitar su lesión por punción directa, es conveniente intentar identificar a los nervios dorsal de la escápula y torácico largo, que van a discurrir dentro del vientre muscular del músculo escaleno medio. Por seguridad, se debe evitar la inyección próxima a la salida de la raíz por el foramen intervertebral, cuando ésta se sitúa entre los tubérculos de la apófisis transversas, ya que los manguitos durales se pueden extender hasta aquí. Además, existe un riesgo potencial de lesión de las arterias radiculares que acompañan a estas raíces. Bueno, muchas gracias. Creo que va a completar con otro video, Marita, ¿sí? Sí, sí. Ya. Ok. Y el video. Ya. Y luego dejaremos abierto, ya tenemos una presentación. par de preguntas también en el chat, qué bueno. Y luego pasaremos a las preguntas. Entonces va a complementar con la parte del bloqueo axilar o abordaje del plexo braquial vía axilar. Sí. Bueno,
Ya se mencionó algo, básicamente en este tipo de bloqueos hay que tomar precauciones y evitar las complicaciones que pueden ocurrir. Las más frecuentes y menos importantes o graves. Vamos a pasar un ratito. Son justamente puedes pasar, pasa con él. La siguiente, por favor. La siguiente. Siga, siga. Ahí, por favor. Decía que las complicaciones, tal vez las menos graves, menos importantes, son la ronquera, que se reporta en un 10 a 20% de los casos. Y la causa es que a veces el anestésico puede involucrar las ramas del laringio recurrente. El síndrome de Horner es una de las complicaciones que se ve con mucha frecuencia, que tampoco tiene mayor implicación y más bien se la toma como un signo de buen bloqueo o de éxito en el bloqueo, caracterizada por la ptosis, la miosis y la endoftalmía, ¿no? Es la causa del bloqueo del ganglio estrellado. Y luego el bloqueo del nervio frénico, que les decía yo, suele ser con cierta frecuencia, por eso se recomienda no hacer bloqueos bilaterales. Las que sí son un poco importantes y tal vez revierten más gravedad son la inyección intravascular y la formación de hematomas a nivel. Recordemos que los grandes vasos están muy cerca, muy cerca por dentro del plexo, y si no hacemos con una correcta vigilancia o guía de la ecografía, podemos accidentalmente puncionar, sea yugular interna o sea carótida interna. Y las tardías, las lesiones nerviosas. Aquí tenemos una imagen de cómo el nervio frénico transcurre justo por delante del músculo escaleno anterior. Aquí están las relaciones de las complicaciones referentes a las diferentes técnicas, y vemos que las lateromodificadas son las que menos complicaciones pueden darnos. Sin embargo, las técnicas posteriores y las anteriores, si no son ecoguiadas, pueden ser de alta complicación. Ya, ahora para terminar un poco, completar, digamos, o complementar el tema del bloqueo axilar del plexo braquial. Aquí viene una cosa muy importante de mencionar. Si bien es cierto, el bloqueo interescalénico puede abarcar toda la inervación del miembro superior, de hecho lo hace, no siempre es recomendado para una cirugía del miembro superior hacer todas las veces o todas las ocasiones plexo interescalénico. Si la cirugía, por ejemplo, es en articulación del codo, ya, aquí por ejemplo, lesiones graves de la articulación del codo en brazo tercio inferior o medio y antebrazo y mano, nos va muy bien un bloqueo axilar, porque la distribución de los troncos que terminan dando la inervación de todas las estructuras del miembro superior, aquí a este nivel ya están organizadas como tres grandes nervios que ustedes lo conocen: mediano, radial y cubital, de tal forma que un acceso a través de la parte superior del brazo, justo por debajo del borde inferior del pectoral mayor, nos permite hacer un bloqueo prácticamente selectivo de cada uno de estos troncos. De tal manera que, por ejemplo, aquí podemos activarle el bloqueo, el video. En este caso es después de la cirugía, después de haber completado o complementado la cirugía, se puede hacer o se va a hacer un bloqueo del plexo braquial axilar por vía axilar. Entonces, acá arriba lo que vemos es la sombra acústica, digamos, hipoecogénica del húmero como punto de referencia. Luego acá tenemos el músculo coraco
braquial y vamos a tratar de identificar y bloquear aquí en primer lugar al músculo cutáneo. La posición del sensor, el acceso por vía externa, en línea o en plano, hasta identificar todas estas estructuras, ir visualizando la aguja aquí en esta parte. Vamos a ir viendo cómo ingresa la aguja, ¿sí? En dirección o tratando de bloquear el nervio músculo cutáneo. Así más o menos la descripción sería acá: atravesar el coracobraquial para bloquear el músculo cutáneo, luego cruzarnos más superficialmente tomando como referencia la aorta, la arteria braquial, y luego bloquear el nervio mediano por delante y por superficial y externa a la arteria, para después seguir con el nervio cubital y luego irnos a la parte posterior para el nervio radial. Ahí estamos tratando ya de llegar al nervio mediano. Aquí tenemos el vaso de la arteria humeral. Aquí tenemos esta sombra que corresponde al nervio mediano. Y luego nos vamos a ir, para el radial nos podemos ir por delante o por detrás de la arteria, o a veces es un poquito más difícil el acceso posterior, pero en todo caso se puede llegar a la parte posterior para bloquear el nervio radial. Nos vamos en este caso por la parte posterior. Aquí está el nervio radial. Hemos llegado al punto y vamos a poner el anestésico en ese lugar. Para finalmente terminar en la parte interna del plexo o del miembro del brazo con el bloqueo del nervio cubital. En este caso hemos preferido hacer el bloqueo después del procedimiento para básicamente hacerlo como una técnica de analgesia postoperatoria. Ya. Ahí se pueden ver ya identificados dentro del anestésico al nervio mediano en la parte anterior, acá al nervio radial. Y ahora nos falta aquí bloquear al nervio cubital. Sí, exactamente. Cuando se inyecta el anestésico se puede identificar cómo los nervios o los troncos nerviosos se van definiendo más fácil, más claramente que cuando solamente los vemos con el eco y sin inyectar el anestésico. Por eso se recomienda que cada punto se vaya haciendo con visualización y control de la hidrodisección que se conoce, ¿no? Un poquito para terminar sobre el bloqueo interescalénico, los tips que ya mencionó el profesor en su técnica. Uno de los tips es el escaneo desde la parte inferior de la zona cervical, más o menos desde la zona supraescapular para arriba. A veces esta técnica suele llevar o dar un poquito de dificultad en la identificación. Sin embargo, cuando ya nos colocamos a nivel de C6, de C4, C6, lo que podemos tener como tips es la visualización de la glándula tiroides, la visualización de la arteria carótida, para inmediatamente por fuera de ella encontrar el escaleno anterior. Y siempre yéndonos para afuera, la imagen es la que aquí tenemos y ya lo vimos en el video, y vamos identificando al escaleno anterior. Luego seguimos saliendo hacia atrás, hacia externo, y podemos identificar el escaleno medio y luego ya hacer el ingreso, el acceso trans escaleno medio, o sea, perforando el escaleno medio. Ya, aquí, a través del escaleno medio, colocar la aguja y primero irnos a nivel de C5, C6, luego a la parte inferior para bloquear C7.
Esto como, aquí tenemos la visualización del plexo, digamos como perlas en el tema de la técnica mismo, ¿no? Entonces, creo que con esta descripción un poquito hemos dado la importancia que este bloqueo reviste para la cirugía de hombro y del miembro superior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marito. Bien, está con el micrófono. Bien, por cuestiones de tiempo, vamos a ir rápidamente a los comentarios y preguntas que tenemos en el chat, que bueno, ya tenemos como 16 conectados. He compartido el link ya a toda la sociedad por si quieren entrar. El primer comentario es del doctor Pablo Ramos, que dice, Marito, en artroscopía de hombro usamos posición de cúbito lateral. ¿Es un inconveniente al estar el paciente despierto? ¿Recomiendan el bloqueo o no? Sí, yo hablé algo respecto a la artroscopía y en posición en silla de montar. Más o menos sería la misma indicación o la misma consideración porque la posición del paciente siempre va a ser incómoda. Y desde luego, por más que el procedimiento sea de corta duración, hablamos relativamente de 1 hora, alrededor de 1 hora, es una posición incómoda para el paciente. Entonces nos obliga a usar un poco de sedación. Y lógicamente, al no tener control sobre la vía aérea, todo procedimiento de sedación se vuelve un riesgo innecesario. De tal forma que muchas veces la técnica preferida en estos casos es o bien bloquear el plexo con el paciente despierto con ligera sedación, luego proceder a anestesia general y terminar básicamente ya administrando la analgesia postoperatoria al hacer el bloqueo inicial. La otra es hacer el procedimiento con anestesia general y una vez terminado, antes de despertar al paciente, con ecografía, hacer el bloqueo interescalénico bajo visualización y control ecográfico para no provocar lesiones cuando se hace con técnicas a ciegas. Entonces, sí, la posición definitivamente en este tipo de procedimientos es un inconveniente. Particularmente, yo prefiero en todas estas técnicas, la anestesia general, porque me va a dar más seguridad y control. ¿Qué ocurre con otra de las situaciones que puede darse en estos tipos de cirugías? Es que la técnica fue insuficiente o el bloqueo fue insuficiente y que el paciente empieza a sentir dolor en algún momento. Eso es muy molestoso. El cirujano se siente incómodo. El anestesiólogo intenta corregir esto, sea administrando un poco de opioides, fentanil, qué sé yo, un poco de fentanil, y perdemos control sobre la vía y se puede volver una tragedia o se puede volver algo muy, muy incómodo y hasta peligroso. Esa sería la consideración. La contestación. Bien, tal vez estoy preguntando algo que no es. ¿Hay posibilidades de poner un catéter en ese sitio? Desde luego que sí, es una de las indicaciones para dolores muy, muy fuertes o procedimientos muy agresivos. Dejar colocado durante el procedimiento, una vez de haber hecho la infiltración, se abre el espacio y es mucho más fácil colocar ahí un catéter, igual visualizando dónde se queda. Y administrar, sea por bolos, cada 4 o 6 horas el anestésico local para seguir bloqueando por unas 24 horas hasta 48 horas el plexo y mantener sin dolor al paciente. Gracias, Mario. La siguiente es un comentario del doctor Juan Carlos Pérez. Dice, considero que la técnica debe ser mixta. Esto es bloqueo interescalénico para el manejo del dolor y control del dolor postoperatorio con anestesia general. Y luego también hay otra nueva pregunta de Pablo. ¿El bloqueo axilar únicamente colocan anestésico, morfina local? ¿Manejo del dolor para postquirúrgico puede hacerse con bomba continua a este nivel o interescalénico? ¿Y qué usan si lo utilizan? Es decir, creo que es con catéter. ¿No? Sí, si colocamos un catéter en el bloqueo tanto interescalénico como plexo braquial, plexo axilar, se puede manejar esto con bolos, se puede utilizar una bomba de estas bombas elastoméricas o una bomba de infusión regulando adecuadamente las dosis y la velocidad y eso prolongar el manejo del dolor, porque obviamente un bloqueo nos va a dar una duración cuando es bien realizado hasta de 12 horas, se describe de analgesia suficiente, que nos da tiempo, el tiempo necesario para que se empiece a instaurar un programa de analgesia intravenosa.
si es que no queremos. Pero si se quiere, se deja un catéter y se puede manejar 24 o 48 horas el dolor en este tipo de cirugías. Ahora, respecto a administrar opioides en este tipo de plexos, recordemos que los opioides, los receptores opioides están ubicados básicamente en la médula espinal. Se conoce que en las articulaciones como rodilla está documentado que hay receptores opioides. Entonces, podría ser muy útil en este tipo de procedimientos. Más en los plexos no se puede considerar que existan receptores opioides y en la administración de un opioide ahí a la final lo que estaríamos haciendo es administrar el opioide para que luego se absorba y actúe por vía sistémica. Lo mismo que haríamos tal vez con una inyección intravenosa. De tal forma que la recomendación del opioide no, tal vez el corticoide sí, mezclado con el anestésico local y tal vez, bueno, los corticoides, digamos los anestésicos locales se puede administrar una combinación con y sin epinefrina para provocar o prolongar la duración del efecto del anestésico. Pero los opioides creo que no tienen mucha posicionamiento. No le encuentro una justificación. Incluso he visto que hay muchas veces que se coloca hasta antiinflamatorios no esteroidales en este tipo de bloqueos, que obviamente van a ir a actuar como medicamentos sistémicos, más no como efecto local del bloqueo. Gracias, muy importante. Gracias, Marito. No sé si en el auditorio hay algún comentario. Hola, buenos días. Soy Brigitte Martino. Solo un comentario tal vez para complementar la respuesta para el doctor Pablo Ramos. Yo personalmente sí he utilizado catéteres a nivel interescalénico, sin embargo, son muy difíciles de que se queden mucho tiempo por la movilidad del cuello. Entonces, la fijación del catéter es básicamente muy temporal. Cuando he utilizado más el catéter de infusión continua ha sido para rehabilitación de pacientes con problemas de hombro congelado. Eso lo he hecho en Estados Unidos, que colocábamos los catéteres interesternocleidos tratando de tunelizar un poco para que estos pacientes puedan realizar su fisioterapia de manera menos dolorosa, ¿no? Y usábamos las bombas elastoméricas para infusión continua o el paciente iba a la clínica y se le hacía el bolo de anestésico local. Ahí no colocábamos ningún ayudante, simplemente es el anestésico local. Con respecto a la artroscopía, nosotros en el hospital hacemos un montón de artroscopías de hombros. La posición es imposible para que el paciente pueda colaborar y estar ni siquiera sedado. Es muy incómoda. Alguna vez en Estados Unidos lo hicimos con sedación con ketamina, midazolam y el bloqueo y nos fue de la patada. El paciente simplemente no lo toleró. Entonces sí, lo dormimos, es más que todo para que el paciente tolere la posición. El bloqueo lo hacemos para disminuye mucho el consumo de anestésicos locales intraoperatorios, lo cual nos ayuda. Y la analgesia, si usamos la bupivacaína al 0,5%, pues nos dura de 12 a 24 horas. De una sola inyección, ¿no es cierto? Entonces eso nos permite que el paciente tenga un posoperatorio libre del dolor o por lo menos disminuido bastante tiempo. Sin embargo, hay que avisarle al paciente que va a estar con la mano caída, de que no va a tener sensibilidad normal por unas buenas horas y que si es que hay algún problema, pues nos comunique. Aquí el seguimiento es muy importante para que no caigamos con sorpresas de que el paciente se exaspera por el hecho de tener el hombro o el brazo entumecido y que no lo pueda mover. O sea, esas son experiencias. Sin embargo, la analgesia con los bloqueos son supremamente buenísimas. Y la otra recomendación, generalmente, yo siempre hago el bloqueo previo a la artroscopía,
porque una vez que le llenan todo este espacio con la solución salina para hacer la artroscopía, se hincha de tal manera que llegan hasta el cuello. Entonces ya la distorsión del plexo se hace un poquito más difícil reconocer las estructuras por la absorción del líquido y la disección del líquido hacia las estructuras adyacentes. Entonces, para evitarme ese problema, mejor lo hago al principio y ya con eso estoy muy tranquila, porque claro, yo lo duermo, pero ya no tengo que utilizar dosis altas o dosis normales de anestésico local.